sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ya Mafalda se quejaba de tantos años de no resolver este conflicto entre israelíes y palestinos, y seguimos en lo mismo. Voy a comenzar con César para ver cómo lo dibuja y luego, por supuesto, al embajador. Será César, honor. ¿cómo lo contamos para la gente que nos está viendo, quienes no están leyendo todos los días sobre esto, y las jóvenes sobre todo? Primero creo, habemos hombres y mujeres, millones de hombres y mujeres en todo el planeta, que tenemos una interpelación ética, una interpelación moral, pero también una interpelación política, es decir, hay una múltiple interpelación de millones de hombres y mujeres en todo el planeta, en los 5 continentes, a la forma criminal, porque no existe otra palabra para identificar a la forma criminal como potencias capitalistas del mundo y fracciones ultraconservadores de derecha están tratando al pueblo de Palestina desde 1940, 35, 40, pero paralelamente como estas múltiples potencias económicas y militares le están dando un valor supremo a un Estado que ha sido inventado y construido, porque es un Estado que ha sido inventado después de la Segunda Guerra Mundial, y no solo que ha sido inventado, sino que ha sido impuesto secuestrando territorio, es decir, el pueblo palestino en su hábitat ha sido prácticamente usurpado, ha sido expulsado, y luego está haciendo... Como parte de compensaciones de los horrores también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más que compensaciones, creo que tiene que ver fundamentalmente con la imposición de empezar a controlar a partir de un control territorial intereses económicos, pero que tienen características geopolíticas, ¿no? Entonces, muchos nos hemos sentido interpelados, te reitero, ética, moral y políticamente, y por eso que nuestra solidaridad con Palestina pasa por solidarizarnos primero como Palestina como pueblo, segundo Palestina como identidad humana, porque tiene que ver con esos elementos, y el tercer elemento con Palestina con la capacidad de ser el mayor testimonio vivo de cómo está resistiendo a partir de su sentido humano, de su sentido de comunidad y su sentido de familia, los múltiples actos de violación, de asesinato, de genocidio y de racismo en pleno siglo XX y siglo XXI. Es decir, no es un simple hecho de asesinato, no es un simple hecho de incursión militar, sino es toda una política de planificación sistemática, de expulsión, de asesinato, de genocidio, de hechos altamente raciales. Por eso que yo me siento militante de la causa palestina, al igual que millones y millones en el mundo. Claudia, no he visto, estaba revisando los medios de comunicación, y no he visto una movilización de carácter mundial tan grande, pero tan grande, en los 5 continentes, en más de 200 capitales importantes del mundo, universidades del mundo, incluido docentes. Estados Unidos. Exactamente, nos estamos pronunciando contra la masacre, contra el genocidio, pero no solo contra la masacre y contra el genocidio, sino también nos estamos pronunciando contra el impulso de potencias mundiales que están impulsando y fomentando el genocidio, y no solo hecho, sino que salen públicamente a decir que Israel está defendiendo su interés negando estos hechos criminales contra el asesinato de hombres y mujeres y niños y niñas
y niñas de manera indefensa. Es decir, la forma criminal como están actuando, creo que hoy representa una gran condena mundial, y por eso hoy estamos miles, cientos de millones en el mundo pronunciándonos contra estos actos criminales contra un histórico pueblo de Palestina. Y para pasarle la palabra al embajador, ¿qué tiene que decir de Hamás, César? Bueno, yo creo que Hamás no tengo el nivel de información, pero creo que Hamás, al igual que la OLP, son organizaciones políticas que tienen características también militares territoriales, porque no olvidemos que el Estado de Palestina ha sido expulsado, usufructuado, y estas organizaciones también tienen sus formas y características político-militares de organización para defender al pueblo de Palestina. No te olvides que el presidente Arafat ha sido prácticamente acosado hasta ser incluso encapsulado y casi asesinado, y creo que este tipo de organizaciones no solo defienden derechos, sino también tienen formas peculiares para defender al pueblo de Palestina. Yo no conozco el detalle de este tipo de organizaciones, pero creo que las manifestaciones que tienen que ver con defender fundamentalmente derechos, porque el pueblo de Palestina está enfrentando al Estado de Israel, que es uno de los 10 países a nivel mundial de productor de armas, y no solo de productor, sino de vendedor de armas. Y no solo que es productor y vendedor de armas, es un gran ejército, pero además recibe el apoyo económico, militar y asesoramiento de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea. Entonces, por lo tanto, estás viendo este hecho criminal tan fuerte, y por eso creo que también tenemos que entender y valorar el escenario que se produce en función de las características que se desarrollan. Nadie más conocedor, por lo menos acá en Bolivia, que el embajador de Palestina, a quien le voy a pedir subrayar los elementos que hay que tomar en cuenta a estas alturas, ya no del conflicto, del horror que estamos viviendo en la región. Embajador. Y le agradezco de verdad ante todo, y quería felicitarle a usted principalmente como madre hoy del Día de la Madre. Gracias, y a todas las madres bolivianas. Lamentablemente, la madre palestina hoy llora con todas las lágrimas a pérdida de sus hijos, sus maridos y sus hijas a mano de un genocidio. No tiene justificación. Lamentablemente, nos gustaría mucho que la madre palestina celebre este Día de la Madre, tal como se ha celebrado hoy día aquí en Bolivia y en otros países. Pero nuestro papel tenemos que jugarlo, y la madre palestina fue la resistencia palestina ante este genocidio y un papel fundamental en la lucha por la independencia y la liberación de Palestina. Hoy día lo que está pasando en Palestina realmente no es un conflicto, sino un genocidio bien planeado desde 2017, y es una prolongación realmente de una Nakba, porque la ideología sionista del Estado de Israel se basa en liquidar la población palestina para quedarse con el territorio, y así han comenzado desde 1947. No, en el 47 principalmente comenzaron sus genocidios y reclamaron el Estado el día de la independencia en mayo 1948, y nosotros muchas veces preguntamos los palestinos, ¿de quién se han independizado? ¿Cómo el día de la independencia? Si el único que pasó, el ejército inglés entregó el territorio palestino, porque Palestina estaba bajo ocupación inglesa, a las milicias y paramilitares sionistas para crearle el Estado, y se ha ido este imperio a las Naciones Unidas para dar legalización a estas milicias paramilitares como un Estado. Y así nació el Estado de Israel. ¿Y para qué? El Estado de Israel no nació porque Occidente ama a los judíos, porque realmente las masacres contra los judíos comenzaron en Europa. Principalmente la primera masacre fue a mano de los ingleses en York y Londres en 1197.
Y más tarde Francia, más tarde Centro Europa le acusó de la peste negra, de la peste y la quemaron, los zares de Rusia, Mussolini, Hitler, los reyes católicos, mientras que los palestinos siempre han recibido a los pobres judíos como víctima, darle cobijo en Palestina, darle ayuda, y fueron ciudadanos como nosotros. El problema nuestro es que la ideología del sionismo que viene de los judíos ashkenazes coloniales con ideas colonialistas, empujados por el imperio en turno para servir a los intereses del imperio. Entonces, y crearon el Estado. Y hoy día, este gobierno fascista, sionista en Israel, quiere secuestrar los judíos del mundo como si fuera el dueño de ellos, para hacer una guerra en el Oriente Medio al servicio de la multinacional y al imperio en turno en nombre de los judíos. Por eso hemos visto manifestaciones y grandes manifestaciones de judíos norteamericanos y en Europa diciendo en mi nombre no. Y en el propio territorio Y en israelí. el propio de Israel, porque en mi nombre no matarás. Sabiendo por antemano, antes de octubre, había manifestaciones largas durante 37 semanas de israelíes en Tel Aviv contra el gobierno por el tema del racismo entre el Estado de Israel, entre los ciudadanos israelíes mismos. ¿Por qué? Porque la élite hoy que gobierna Israel son ashkenazes europeos, explotan a los safarditas, judíos safarditas en Israel y a los falasha, incluso a los falasha, los judíos de África, los falasha, cuando han ido a donar sangre, tiraron la sangre porque viene de negros. Esta es la constitución del Estado de Israel. Entonces, ante esta situación, primero, el señor Netanyahu, como todos sabemos, tiene 7 causas de corrupción ante la justicia israelí. Y sabe, si él se cae su gobierno, va a la justicia, va a la cárcel. Este es una de las razones principales que el señor Netanyahu mantiene este genocidio. Quiere acabar con la población de Gaza para salir como héroe nacional, para borrar todas las causas de corrupción que tiene en la justicia. Segundo, su papel principal es cómo mantener la unidad dentro del Estado, porque ya hay una protesta contra estos ashkenazes que quieren dominar el resto, no solamente una apartheid contra el palestino que vive allí, sino contra los safarditas, judíos y falashas. Entonces tenía que hacer una guerra, un masacre, un genocidio para unificar esta sociedad, para llamarle la atención que hay una amenaza exterior. Y por eso siempre ha buscado... Consolidar su fuerza. Efectivamente, ha buscado un enemigo exterior. Siempre. Un día Hamas, otro día el Jihad, otro día Hezbollah, otro día Irán, otro día Yemen. Siempre buscan un enemigo para unificar. Y ante todo, la decisión en estas políticas no la toma él, lamentablemente, sino la toma la organización sionista en Estados Unidos llamada AIPAC, donde están metidos en el Senado, en el Department of State, en el Congreso, en todos los sitios, para defender los intereses de la multinacional norteamericana en el Oriente Medio. ¿Por qué? Porque Israel es un Estado funcional, así se creó como un Estado funcional al servicio del imperio. El imperio necesita el petróleo, el gas, la energía. Entonces estas multinacionales tienen que generar el conflicto en el Oriente Medio para vender armamento, porque son países ricos, compran armamento, y después confiscar este recurso natural de gas y petróleo y bloquear el suministro a China, porque su guerra estratégica es con China. Pero, embajador, hubo en este último tiempo voces políticas desde Estados Unidos que han dado, si no un franco retroceso, sí han puesto paños fríos, han llamado la atención, se han pronunciado. Esto no se convierte en un voto concreto en Naciones Unidas, pero incluso en la política norteamericana hay voces que no van a coro con el actual gobierno
israelí. Porque están dando cuenta que el papel de esta organización es para controlar la política exterior de Estados Unidos. Y ellos no quieren involucrar y fomentar el odio ante los americanos en el mundo. Y ven el interés de su propio país, que esta organización está llevando a la política norteamericana al desastre. Porque está creando un odio mundial al que apoya este genocidio. ¿Y quién está apoyando realmente con armamento económico, cobertura política? Y hemos visto bien claramente la semana pasada, hace 2 días, la Corte de Justicia Internacional, cuando tomó una decisión, castigar a los que cometieron el genocidio en Gaza, al primer ministro israelí y al ministro de Defensa, como lanzó Estados Unidos amenazando a los jueces de la Corte de Justicia para intimidarles para que no toman esta decisión, y comenzaron a llegar hasta la amenaza física de estos jueces. Esto, un país de primer mundo, la primera potencia mundial, el primer responsable de la paz mundial, el primer responsable de la aplicación del derecho internacional, llega a nivel amenazar a los jueces. Esta es una política de cowboy. Bueno, si hay un masista, ese es Wilfredo Chávez. Si hay un evista, ese es Wilfredo Chávez. No hay que decir por dónde van los tiros. Quiero sí darle la bienvenida a esta segunda parte de Edith Piaf. Me voy a ir al baile de los políticos. Gracias, Wilfredo Chávez, parte del equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, IPCP, a la evista. Vamos a hablar, por supuesto, de las tensiones, pero específicamente de las últimas noticias que tenemos, las que hacen a la posibilidad de un Evo candidato o no, que supongo que es lo que les quita el sueño, ¿no?, a momentos a ustedes. Sí, buenos días a la audiencia. Estamos pues en un momento en el que están definiéndose algunos temas de interés nacional y político, que es donde estamos ahora también nosotros. Tenemos que indicar que hemos dado seguimiento a las acciones del Tribunal Supremo Electoral y la Justicia Constitucional con muchísima preocupación, puesto que nosotros entendemos que la forma de actuar del Tribunal Electoral, sobre todo, es una forma política, es una forma en la que nosotros tenemos no un árbitro, tenemos un rival con el Tribunal Electoral. Y al rival tenemos que también plantearle cosas para que nos pueda contestar. El Tribunal Electoral últimamente ha obviado las contestaciones al movimiento al socialismo, entendiendo que marginando nuestros planteamientos de fondo y dando curso a planteamientos de terceros que no representan a nuestra organización política, como este grupo de 3 personas que indican que han hecho un congreso. Entonces estamos en este momento en una diatriba de posiciones contrarias, y el Tribunal Electoral parece nuestra parte contraria en vez de ser un árbitro. Entonces en ese sentido... Pero Wilfredo, es un Tribunal Supremo Electoral que también ha puesto peros al Congreso del otro lado del movimiento al socialismo. Lo que pasa es que el tribunal jamás debió tramitar nada con relación al llamado otro lado, porque no hay otro lado. El MAS es una organización política que tiene una estructura y una dirección nacional y un presidente reconocido por el Tribunal Electoral. Es como si en la familia me dijeran, ha muerto una persona, necesito ser heredero. ¿Qué te piden? Certificado de matrimonio, certificado de defunción, tu acreditación de nacimiento. Estos no tenían nada. Sin eso no hay, es verdad. Y eso entonces el tribunal quiere hacer ver que es imparcial, equiparando 2 bandos cuando solo hay en realidad una representación política. Pero ¿y las organizaciones sociales son parte de esa familia? No la vamos a desconocer. Nos vamos a eso porque las organizaciones sociales que tienen militancia, artículo 59 de nuestro estatuto, y está en la ley 1096. ¿Quiénes reclaman en una casa? Los familiares, no los vecinos, ¿no? Es, en este caso, una organización política, ¿quiénes reclaman? Los militantes. Lucio Quispe de la UCS, que vaya con don Johnny Fernández a hacer congreso. No le digamos que no haga actividad política, pero si es de la UCS, que vaya a la UCS. La señora Cuno de Tradepa, que vaya a Tradepa. Y el otro, el que queda, es un exdirigente que no fue elegido en un congreso como pide el Estatuto de Interculturales, donde se vea, no tiene ninguna representación. Los que sí tienen representación están con nosotros elegidos como establece sus normas internas y el principio de autodeterminación, Claudia, que es muy importante cuando hablamos de organizaciones sociales. Ese es el punto en general que ahora cuestionamos. Y le estamos pidiendo hoy al Tribunal Electoral una respuesta concreta para que nos diga con base en qué norma el Tribunal Electoral habría tomado decisiones
para tramitar solicitudes de organizaciones, entre comillas, sociales, cuando su función es tramitar solicitudes de organizaciones políticas. Sin competencia, el Tribunal Electoral ha realizado aquello y estamos pidiéndole hoy una explicación jurídica en ese sentido. Pero no es la única, porque Evo Morales, que ha lanzado, a diferencia de Luis Arce, entiendo, están en funciones diferentes. Luis Arce hoy es presidente, tiene muchísimo de qué ocuparse. Evo Morales, y por el carácter también, Evo Morales, sin sorpresa, no se calla, dice, hace declaraciones, dice en el programa de Causa Chuncoca, los tweets, etcétera. Ha estado lanzando declaraciones en varios sentidos. Uno tiene que ver con lo que acaba de decir, pero hay otros por lo menos dos reclamos, ¿no? Uno tiene que ver con su inhabilitación cuando en las últimas elecciones generales fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces Salvador Romero a la cabeza para no ser ni candidato ni senador. ¿Podemos hablar un poquito de esto? Claro, aunque pasa ¿Es el momento de dar esta batalla? Lo que pasa es que teníamos que iniciar una acción penal contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Penal? Penal, porque establece responsabilidad ese fallo constitucional. ¿Qué pasa? Estamos esperando semanas en el Ministerio Público y hasta ahora no hay nada, no ha habido nada, ni va a haber nada, porque todas las denuncias que presentamos con pruebas por la falsedad de nuestros documentos, de los sellos y el papel membretado, rechazado. La Fiscalía rechaza. Entonces, ¿qué había que hacer? Tener un proceso, en este caso un proceso civil, que se ha planteado con esa finalidad, porque también establece responsabilidad civil para la indemnización. Claudia, nosotros no hemos pedido eso en el amparo. El amparo hemos pedido que le establezcan los derechos a Evo Morales, pero el Tribunal Constitucional, como lo hace normalmente en todos los fallos de este tipo, cuando hay una violación tan flagrante, repara derechos y además dispone de indemnización, que técnicamente es la reparación material del derecho. ¿Cuál es el parámetro? Si nos piden que activemos el proceso civil de reparación de daño, lo que tenemos que hacer es una estimación. ¿Cuál es la estimación que es la usual de acuerdo al estándar de la Corte Interamericana? El sueldo que da un senador se multiplica por 5 años, ese es el dato. O sea, no hemos hecho ni más ni menos, pero que nosotros no vamos a cobrar. Claramente lo hemos dicho, si hay algún cobro, hipotéticamente va a ir a un fin social, como lo ha dicho el presidente Evo. O sea, aquí no hay nada que ocultar. Wilfredo, ¿qué tenemos? Pero tenemos un caso para que la justicia penal nos abra causa. ¿Me permite ir al origen? Cuando vivimos las elecciones, entonces bajo la presidencia de Yanine Áñez, en un momento tan complicado, después de haberse quebrado la Constitución y bajo este gobierno transitorio, costó muchísimo poner una fecha a las elecciones. En ese momento nos enteramos de la candidatura de Luis Arce como candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo y Evo Morales como senador. ¿Qué es lo que le dicen en sencillo para que lo entienda la gente y yo también, por supuesto? ¿Por qué no podía ser candidato a senador Evo Morales? Lo que pasaba es que decía el Tribunal Electoral que no tenía cumplido los 5 años de vivir en Bolivia a la fecha de la candidatura, porque estaba esos meses bajo una candidatura de refugio en la Argentina. Y luego, primero en México y luego en Argentina. Sí, explicamos ese trance y explicamos además que, de acuerdo a la sentencia 24/2018, o sea, 2 años antes de lo que el Tribunal Electoral definió, ya se había establecido que ese requisito no era un requisito escrito en piedra, era un requisito que tenía, obviamente, como todo el derecho, admite excepciones, y una excepción era esta que planteamos. Entonces, el Tribunal Electoral razonó en contra de eso, pese a que se le dijo, yo hice el amparo con el equipo jurídico, hicimos el amparo y en la audiencia demostramos que había la habilitación. Ellos, pese a ello, persistieron, pese a la sentencia constitucional, no quisieron habilitar a Evo Morales. ¿Con qué argumento? Decían que no se aplicaba, que debía cumplir los 5 años a secas, con una sentencia constitucional, que surgió del caso de Rebeca Delgado y el señor Maldonado de Potosí. A raíz de eso el tribunal moduló y dijo, no es petro el argumento. Ellos vivían en La Paz, no fueron candidatos en su región, pero el argumento no es petro y dio sus razonamientos al tribunal constitucional y debía obedecerse la sentencia. Políticamente actuó el Tribunal Electoral y no habilitó a Evo Morales, sabemos eso. Y por ello vino esta decisión constitucional 2 años después de que perdimos el amparo en La Paz, recién emiten la sentencia constitucional que ahora nos ha permitido acceder
primero a este juicio de reparación de daño, pero sobre todo al juicio penal, porque tiene que haber responsabilidad para que nunca más un tribunal electoral inhabilite de manera inconstitucional, de manera ilegal, a un indígena, a alguien que no está con el sistema, a un rebelde, ¿no? Y a alguien que lucha por sus derechos. Si no, estaríamos tentando un presidente que todos se callen y el tribunal electoral poco más sea de ángeles y nadie los enjuicie por los gravísimos errores y violaciones que han tenido a los derechos constitucionales, en este caso de Evo Morales. Casi estoy escuchando a nuestras amigas y amigos que dicen, y la inhabilitación a ser candidato para las presidenciales, y la alternancia y el respeto a la Constitución y el respeto a lo que dijo el referéndum, vayamos ya a la inhabilitación o no de Evo Morales como candidato. ¿Cómo resumiríamos hasta aquí en facilito y mirando sobre todo lo que puede suceder en el futuro? Bien, el 21 ha sido escenarios. respetado totalmente porque Evo no ha ido a una elección, no ha sido reelecto, no ha continuado un periodo, o sea que es en tiempos, procesalmente hablando. Pero no porque él hablando, quiso, candidateó, es decir, sí presentó su candidatura. Porque en ese entonces el sistema interamericano no tenía ningún impedimento y al contrario, había un entendimiento contrario a lo que decían que no se podía volver a postular. No, eso fue un razonamiento del Tribunal Constitucional del año 2017, entiendo, a finales, ¿no? Entonces fue así. Yo ni siquiera estaba en el país, pero me enteré del tema. Entonces, mire, bajo ese razonamiento se habilitó Evo Morales, no ejerció la candidatura y no se ha concretado en lo que vale en derecho nada con relación a la violación del 21F. O ha sido el presidente, no ha sido. Entonces, aparte de eso, había un golpe de Estado, que es otra cosa, sin embargo, jurídicamente porque fue no la tuvo efecto. razón para interrumpir la presidencia de Morales. La razón supuestamente ha sido el fraude que nunca se ha demostrado, y yo personalmente como procurador he encabezado una investigación en la que hemos demostrado que jamás hubo fraude electoral, y en las siguientes elecciones, en las mesas donde decían que hubo fraude, les hemos ganado con más votos, para que sepan respetar el voto campesino, que tanto odian porque son discriminadores, y por eso les ganamos en todas las mesas que dijeron que hubo fraude, entonces les ganamos con más votos, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Comentario, Eduardo, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias, Claudia. Yo aprecio mucho la posibilidad de venir al programa En la Razón, que además somos vecinos, de manera que para mí es gratísimo. He seguido con interés el diálogo que has tenido con el procurador y también la breve referencia a lo que ha señalado el abogado Wilfredo Chávez. Yo he manifestado un criterio sobre esta situación hace muchos años, en realidad, cuando, recuerdo, me preguntó en una entrevista periodística y que se publicó Gonzalo Lema, que hizo una entrevista a varios ex funcionarios y personajes, y una de las preguntas tenía relación con la reelección presidencial. Y yo entonces le dije que el criterio estaba en la Constitución, no era precisamente el texto más preciso, porque en ese entonces ya se debatía si la primera reelección de Evo contaba o no a los efectos de una disposición transitoria. Exactamente. Muy debatido, por cierto, y resuelto por el Tribunal Constitucional en favor de esa candidatura. Mi respuesta fue que el tema iba a trascender la mera decisión judicial e iba a llevarse al ámbito político. Aparentemente esa fue una respuesta premonitoria porque pasaron los años. ¿Qué año era? Eso fue el año 13, 2009, por ahí, al poco tiempo de tener la nueva Constitución, sí, entonces correcto. nueva Constitución. Al poco tiempo de la vigencia de la nueva Constitución y los debates sobre la primera reelección. Yo creo que no estaba ajeno a esta idea de que el tema de la reelección pasó de los tribunales a la política. Y en efecto, Evo Morales y el gobierno del MAS intentó transformar ese artículo para aclarar que la presidencia no terminaba en los términos de una reelección continua, y planteó un referéndum para que la gente decida si quería modificar ese artículo. No hubo una propuesta para modificar o un texto alternativo, simplemente la gente votó mayoritariamente y dijo, no, ese texto no se toca.
no hay voluntad ciudadana para modificar. Inmediatamente el gobierno del MAS o el partido del gobierno decidió llevar este tema al Tribunal Constitucional, que emitió esta desafortunada decisión del año 17, por la cual reinterpretan o interpretan a su manera el Pacto de San José de Costa Rica, indicando de que la reelección se inscribe en este derecho humano de elegir y ser elegidos. Eso permitió a Evo Morales y Álvaro García a volver a postularse. Yo aquí quiero destacar que esa postulación no generó mayor controversia, aparte de las protestas por el 21F, pero de todas maneras, esa dupla oficialista y los opositores concurrieron pacíficamente y validaron un proceso electoral el año 19. Se procesaron las elecciones con esos candidatos. Bueno, los opositores no podían hacer otra cosa. Bueno, quedarse fuera del juego era peor, supongo. Esa es una decisión que habrá que valorarla, ¿no? Si tú no estabas de acuerdo, como de alguna manera tu participación estaba validando un proceso. Se lo puede ver de diferentes ángulos. Pero en todo caso, la ciudadanía concurrió, eligió, y posiblemente ahí se produjo un quiebre en el orden constitucional que nació con esa sentencia del tribunal. Las protestas por la falta de información, de integridad electoral, y lo que ya no vamos a volver a relatar fue el gobierno transitorio cuestionado constitucionalmente de Yanine Áñez. Ahora bien, los hechos subsecuentes fueron esta opinión consultiva a la cual han hecho referencia, que decide en abstracto, sin referirse absolutamente a ningún país ni a ningún candidato, que dice esta Corte, que es la titular de la interpretación del pacto, señala que ese pacto ese artículo específico referido al derecho a elegir y ser elegido nos representa una atribución para la reelección indefinida, pero es en abstracto. Ahora bien, esa interpretación debe ser asumida en Bolivia por la legislación y por el orden constitucional, en tanto nuestra Constitución señala que en materia de derechos humanos tienen una aplicación preferente y que es parte del bloque de constitucionalidad. Lo que correspondía en esa ocasión era que el Tribunal Constitucional repare en estos nuevos acontecimientos y ejerza ese control en su pleno. No estamos hablando de una revisión parcial de un recurso del interior. Estamos hablando del tratamiento de una norma constitucional que merece ser entendida por el intérprete oficial y que al efecto la Constitución le marca un camino, le dice: el intérprete en esta actividad tiene que examinar la voluntad del constituyente, el texto literal, además debe incorporar en ese análisis la sentencia cuestionada del año 17, debe examinar esa opinión consultiva y debe conducir un proceso en el que escuche, razone y reflexione una decisión que en su momento debía haber puesto fin a este debate que sigue abierto. Así es. Entonces yo atribuyo una responsabilidad a ese Tribunal Constitucional que no hizo ese control por su sala plena, aparentemente, y en eso yo coincido con una de las opiniones de que es un obiter dicta, que para quienes no conocen ese término es una opinión no vinculante, no decisiva, que es un comentario hecho a lo largo de la... Entonces mi criterio es que el orden constitucional está abierto porque no hemos tenido una interpretación cabal y obviamente deja abierto a dudas o interpretaciones. El procurador tiene atribuciones en el ámbito de las competencias que le señala la Constitución, de la representación del Estado en casos de derechos humanos o de los intereses del Estado, pero el ámbito electoral ciertamente no es de su competencia, pero está bien, yo considero útil que todos se pronuncien y reflexionen.
pero no encuentro que hayamos cerrado el tema. La Constitución dice lo que no está prohibido está permitido, tú de alguna manera lo hacías notar, y en esto yo creo que se abre una vez más esta necesidad constituyente de que el pueblo soberano decida. No serán los sabios del tribunal, ni las autoridades en ejercicio, ni cualquier persona a la que tome una posición. Deberíamos llevar esto a una decisión soberana de la gente que decida cuál es el orden de la reelección. Y que se respete, porque si yo digo sí o digo no, y luego vienen 4 personas y dicen que mi sí no era sí, era no, es un desastre. Eduardo, entiendo que hay subjetividades, que hay un entre líneas, no solamente de lo textual, la voluntad del constituyente. Entiendo que no es fácil, no es matemáticas, pero como decía Lalo Lafalle, ¿se acuerda de Lalo Lafalle? Claro, por supuesto. En Canal 7, un gran comunicador. Lalo Lafalle, que tenía un sector que a mí me gustaba mucho, que decía, ¿quién tiene su regalo? ¿Perico o Lalo? ¿Quién tiene la razón? ¿El procurador o Wilfredo Chávez? Yo creo que la razón la tiene la voluntad popular, que debería decidir en un referéndum idealmente, o en un proceso constituyente, una claridad sobre el tema. Y entre tanto tenemos una grave situación, no tenemos un tribunal constitucional en funciones. Yo parto de la idea de que los ciudadanos que están en Sucre, en esas magistraturas, no pueden ejercer jurisdicción que no nazca de la ley. Su mandato concluyó el 31 de diciembre y no hay ley que haya habilitado ninguna prórroga. De manera que no tenemos una capacidad de examen constitucional. ¿Para eso no hay un entre líneas que pueda justificarlo? Tenemos un órgano de poder público, que es el órgano electoral, que podría trabajar ese tema en rigor. Ellos debieron haber tenido en su oportunidad este trabajo cuidadoso sobre la interpretación de la reelección. Pero tenemos en pie una asamblea legislativa. Una asamblea que así, como decía, ¿se acuerda de Goni? Pero claro, con las manos atadas. Estoy con las manos atadas, así también. Esta asamblea tiene unas atribuciones constitucionales para dictar, interpretar o derogar las leyes. Si hubiesen consensos políticos maduros, sanos, que correspondan a la voluntad popular, yo encontraría mucho más legitimidad en acuerdos legislativos, porque nos representan a los ciudadanos. Estamos hablando de 36 senadores, 130 diputados, no 9 magistrados, de los cuales solo 5 pueden atribuirse una atribución de intérpretes constituyentes, que posiblemente puedan ayudarnos a dar gobernabilidad a este país. No solo en el tema de la reelección, pero algo que nos atinge y nos está ahogando como países, que es el tema judicial, no solo en una reforma estructural muy demorada, sino en las elecciones. Estamos siendo espectadores de un espectáculo triste, penoso, donde se están echando culpas unos a otros, pero yo creo que el pueblo merece mejor destino. Y con creatividad comenzamos esta entrevista con Johnny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía, que seguramente ha disfrutado de esto porque usted tiene mucho sentido del humor. Desde la primera vez que lo he visto en la televisión y en los medios me he dado cuenta de esto y agradezco esta actitud. Aprovecharé. Nos quejamos cuando hay delitos, nos quejamos cuando hay ciberdelitos, pero las y los ciudadanos, en cuanto podemos aprovechar y cruzamos por cualquier lado, y la policía también, hay que luchar también contra esta cultura del aprovecharé, ¿no? Es cierto, Claudia, es un honor estar acá en La Razón, un periódico, como lo decía usted, con mucha trayectoria, con mucha trascendencia. Usted ha construido gran parte de esta historia. Y claro, cuando hablamos de aprovecharé, hay que recordar precisamente que esta es una circunstancia, vamos a hablar de la ciberdelincuencia, que es utilizada por este tipo de delincuentes. Y es que en definitiva son delincuentes no solamente porque aprovechan de vulnerabilidades, sino porque van construyendo una relación de confianza que a lo largo del tiempo se traduce en una estafa. Nosotros hemos estado efectuando monitoreo, fundamentalmente actividades que se han estado realizando de la misma índole tanto en China como en Colombia. Y digo China porque allí
Inclusive secuestran a jóvenes a quienes instruyen a través del empleo de manuales para generar confianza, las monitorean y después que han logrado generar este tipo de confianza, obviamente logran que se hagan transacciones bancarias, fundamentalmente las cuales utilizan las criptomonedas para este tipo de circunstancias. Allá las denominan, perdóneme la frase, granja de cerdos, porque la mentalidad es precisamente engordar una relación, la cual en definitiva va a terminar con una muerte que va a tener como rédito en todo caso una transferencia de carácter económico. Las vulnerabilidades que tenemos precisamente a partir de este aprovecharé se generan fundamentalmente en dos círculos que hemos logrado establecer desde el punto de vista estadístico como víctimas. Y es que las víctimas son fundamentalmente jóvenes, como es el caso de estos 100 que han sido captados a través de ofertas de trabajo engañosas, las cuales a través de un salario de 2.400 bolivianos recibían esa capacitación y luego transmitían esa capacitación precisamente en hacer seguimiento a personas que habían adquirido un bien, un servicio o habían contraído una obligación. ¿Cómo encuentran a estos jóvenes? ¿Cómo hacen para atraparlos, para dar las recomendaciones también, no? Bueno, en definitiva se produce un proceso de adoctrinamiento, yo diría de desnaturalización del enfrentamiento al delito. Evidentemente, en este caso, estas personas han sido consideradas por nuestra fiscal Mirta Mejía como un elemento que ha permitido sustentar la imputación contra 9 personas que se encuentran señaladas en este documento, las cuales han lucrado con diversidad de acciones que indudablemente van en detrimento del país. Primero, y en detrimento de particulares que se encuentran en Colombia, en México, en Perú, en Chile y en Ecuador. La operación más reciente que ha permitido desbaratar este tipo, en este caso, granja de clics, se ha efectuado en Colombia, donde también habían por lo menos 300 personas que utilizaban la intimidación y la coacción y la información sensible para conseguir el pago de estas obligaciones, como les decía, que en todo caso no son obligaciones en sí, sino que aprovechan de una vulnerabilidad que se ofrece a través de las redes sociales. Por ejemplo, usted quiere conseguir un pasaje, quiere conseguir un crédito. Estos individuos que dividen en 3 áreas sus acciones tienen como primera medida la ingeniería social. Entonces monitorean a Claudia Benavente, una periodista prestigiosa, también tiene buen sentido del humor, es amante de la música, y a partir de esta información que usted ha publicitado en las redes, se efectúa una investigación. En el momento en que usted ha buscado vamos a decir, la venta de un servicio, de un pasaje, ellos las redireccionan a una web falsificada. En la web falsificada usted, lamentablemente, la aprovecharé, está sustentado fundamentalmente porque o no hay espacio o el precio es menor, y entonces usted pica, vamos a decir, hace un clic en esa página, claro, la redirecciona y se ha introducido, como en muchos casos hemos logrado ver, una infección, un virus al interior de su computadora o de su teléfono celular, y a partir de allí se producen varios procesos que surgen de la ingeniería social. Uno de ellos, el robo de información, y en el otro, un proceso, vamos a llamar, de transferencias que utilizan lo que nosotros denominamos mulas, personas que también aprovecharé, reciben un pago, facilitan su identidad, facilitan su cuenta, y a partir de ello se gestiona, yo diría, una confianza en la víctima que entiende que está haciendo una transferencia a una entidad financiera y que en algún momento va a reclamarla. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis, Claudia, y es que lamentablemente también Tigo Money, por ejemplo, manda queries y no se puede monitorear, no se puede hacer seguimiento a ese tipo de transacciones. MoneyGram, Western Union y otras que también han utilizado este tipo de tecnología que impiden que se pueda efectuar un seguimiento a las operaciones que tienen un carácter transnacional. La pregunta era, ¿cómo es que estas personas en Bolivia han sido captadas? Bueno, primero ha habido un proceso de selección. Eran gente que tenía un nivel de educación, vamos a llamar, ya de casi licenciatura, muchas de ellas vinculadas al área de la tecnología, exhibían un currículum vitae, inclusive les pedían que se certifiquen antecedentes, y a partir de un proceso de adoctrinamiento liderado pues esta vez por ciudadanos bolivianos identificados como Percy Raldel Díaz, él era el jefe de personal, se manualizaba o se generaba una instrucción con la cual estos jóvenes efectuaban llamadas al extranjero utilizando chips de distintas compañías, las cuales eran periódicamente cambiadas, exigiendo el pago de estas obligaciones. De todo esto que me está
describiendo el viceministro, hay algo que hay que sacar como lección. Bueno, primero que juntos vamos a escribir la segunda versión de la canción Aprovecharé y se las vamos a vender a las mentes ociosas porque hay muchos momentos en los que se puede aprovechar. Hay un primer punto que se me viene a la mente, viceministro, y es que hace tiempo, hace décadas, mi abuela me decía: cuidado en la calle, te vas a fijar quién está detrás de ti, cuidado en el bus, cierra la cartera, agárrala bien, que la mochila no esté abierta, no hay que caminar solo en las calles, que vale, pero hoy no damos las recomendaciones suficientes, creo, para el teléfono, porque a veces queremos leer una noticia, permite que las cookies, sí, y el dedito no tiene cuidado con licencias que damos para dar nuestra información, con quién hablamos, esto de las redes, sobre todo los jóvenes empiezan a conectarse, no solamente con los chicos del curso, del otro colegio, cualquierita, y ya está en contacto con nuestra hija, con nuestro hijo. Creo que hay que tomar en cuenta que hay un nuevo mundo paralelo que es digital, pero no es irreal, es real, porque en este teléfono me pueden encontrar con mi información, como ha dicho el viceministro, me pueden sacar datos. Si no tenemos el conocimiento suficiente, nos pueden enclaustrar desde nuestro celular. Yo creo que ese es un primer punto y creo que hay que educar, ¿no? Y es una misión de la policía. Es cierto. En verdad, estamos hablando de una educación tradicional hoy y de una educación, como usted lo ha dicho, desde el punto de vista virtual o tecnológico. Nosotros contamos desde el año 2018, yo era director de la FELCC, con el primer laboratorio que está combatiendo este tipo de delitos del cibercrimen. Y claro, hay que considerar 3 características en las que usted decía en las recomendaciones de su abuelita. Primero, el contacto físico. Hoy día el contacto es virtual. Segundo, el contacto físico tenía una virtuosidad, entre comillas, la posibilidad de reconocer a esta persona a través de su conducta, de sus características de su cara morfológicas, claro, su cara, su forma de hablar, etc. Y hoy día tenemos una desventaja que es la virtualidad. Usted también me decía, tienes que guardar tu carterita, vas a cerrar tu mochilita, la pones en tu hombro y te vas fijando para adelante. Hoy día esa virtualidad ha permitido que hagamos el phishing, que como bien lo dijo usted, es la introducción de varias formas de robo de información que se da en nuestros dispositivos, fundamentalmente celulares. Estamos hablando de educación y evidentemente acá hay que considerar que las personas que se dedican a este tipo de actividades, los ciberdelincuentes, en principio tienen las ventajas vinculadas a la transnacionalidad del delito. La transnacional del delito que indudablemente se ve perjudicada en la persecución por aquellas barreras que tenemos todos los estados para perseguir un delito. Y desde mi perspectiva también por la poca valoración que hacemos acerca de la evidencia digital aún en los tribunales. Mi carrera está relacionada a la investigación criminal y evidentemente hemos estado formados primero por un juicio que era escritural, hoy día es un juicio que tiene más bien la posibilidad de ser oral, pero aún exigimos papeles como medios probatorios. Y aquí, claro, cuando hablamos de esta educación, en el momento en que estemos efectuando una transferencia hay que considerar en esta virtualidad que estos documentos luego pueden ser borrados o manipulados. Entonces, cuando hablamos de educación y de educación que forma parte ya de la persecución penal, lo que tenemos que hacer es generar capturas de pantalla, ir fotografiando periódicamente los mensajes que vamos enviando, recibiendo, entendiendo que estos van a servirnos para probar la existencia de un delito. Pero no es nuestra intención perseguir un delito, nuestra intención es prevenirlo. Y claro, existen varias escuelas o varias tendencias que están encargadas del combate a la ciberdelincuencia. Nosotros, cuando hablamos de esta violencia física, utilizamos a la prevención situacional, hacer que el delito sea más difícil de cometer. Y claro, este delito más difícil de cometer también se da en el mundo virtual. Como bien ha dicho usted, no compartiendo mi información sensible, no picando cada instante en aquellos cookies que sirven para introducirse en nuestro dispositivo celular. Pero lo fundamental en las estafas, Claudia, es lo que nosotros le llamamos el doble clic. El doble clic es que si he recibido una oferta, vamos a llamar que tiene como característica primero un precio inferior al mercado, la facilidad de adquirirse, lo que tengo que hacer es verificar con otras personas, con mi hermano, con mi prima, con mi empleado, con mi jefe, con cualquiera, acerca de esta información. Porque
nos encontramos en un momento de vulnerabilidad por esta urgencia, y esa urgencia nos ve, mi ayudante siempre dice, hay una oferta allí que hace que yo estoy engañando al estafador y voy a conseguir ese dinero o voy a conseguir esa ventaja. Eso es precisamente lo que se utiliza para captar a las víctimas. Y entonces, cuando hablamos de estas campañas de prevención, el hacer doble clic es llamar a la empresa. Vamos a decir, La Razón me está ofreciendo publicar anuncios, me llega un avisito y las palabras ahora valen 50 centavos, inmediatamente te hago la transferencia. Pero lo que debo hacer para este doble clic es llamar a La Razón, porque en La Razón me dirán si evidentemente existen estas campañas o no. Estoy siendo exhaustivo en este tipo de detalles, porque en estos últimos tiempos, estadísticamente, he recibido denuncias fundamentalmente de abogados, de personas de la tercera edad que están efectuando trámites ante el Senacir, ante las AFPs inclusive, que han recibido, vamos a decir, un código de confirmación para que a través de este código de confirmación puedan ellos perder el control sobre su dispositivo celular, sobre su WhatsApp. Entonces reciben este código celular porque hay que comprender que WhatsApp ahora permite tener 2 o más, vamos a llamar, plataformas del mismo teléfono. Así es. Y a partir de esto, lo que exige simplemente es que el dueño de la cuenta envíe su código. Los delincuentes se comunican a través de la ingeniería social con una persona que está tramitando su jubilación o está tramitando su cambio de categoría en los impuestos nacionales o en el magisterio. Y claro, después de la ingeniería social, pica y envía el dispositivo, es decir, la clave, a quien se ha comunicado en lo que nosotros llamamos llamadas frías, telefónicamente pidiéndole este código. Con este código, usted sabe muy bien, Claudia, ha perdido, decía yo, el dominio, y a partir de la pérdida del dominio, las redes de estafadores se han contactado con sus acreedores, se han contactado con sus amigos, con sus familiares, a quienes les piden que les entreguen dinero o dádivas. O información, de hecho. Claro. Y qué importante este detalle. Y aquí tengo que colocar un paréntesis. Hace unos meses, hace unas semanas, el presidente del Estado, el ministro de Gobierno han presentado una norma que lo que pretende es luchar contra lo que algunos legisladores consideran delitos de bagatela. Y evidentemente pueden considerarse delitos de bagatela por la cuantía del daño, más por la afectación que producen desde el punto de vista estadístico, son la mayor incidencia de delitos aquellos vinculados a los delitos de oportunidad. Delito de oportunidad es que una víctima no ha sido previamente seleccionada para ser víctima de un robo, pero lo es. Y entonces, ¿qué pasa? Les roban su dispositivo celular. El dispositivo celular no solamente es un medio de comunicación, sino, como bien lo dijo usted, contiene información. En mi experiencia sé que estos dispositivos celulares son vendidos a estas organizaciones criminales en las cuales, después de un proceso, vamos a llamar de vaciado, se utiliza toda su información, inclusive financiera. Es utilizada para la extensión de poderes en fraudes que se utilizan con los bancos, para el robo de las propiedades que tenemos cualquier persona, y desde luego la información. De la identidad también. Excelente, de la identidad. Y esa es otra carencia, pues se utiliza la fotografía de Claudia Benavente pretendiendo ser ella y se consiguen anuncios de publicidad, claro, se consiguen entrevistas, etcétera, y en verdad no lo es. Ese delito ya estaba legislado el año 2001 en Europa, se ha materializado el 2004 por un convenio de Budapest. Y en Bolivia, el robo de identidad, que lamentablemente no es delito. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.